Parafraséalo. Hola hermanos y hermanas, estamos entrando ya a la 4ª semana de Cuaresma. Apenas hace tan poco comenzamos juntos esta nueva aventura de caminar por el desierto de la mano del Maestro. Y nos quedan solamente 2 semanas antes de que nos toque entrar junto a Él en Jerusalén. Es muy importante que en este punto de la Cuaresma nos detengamos un poco para ver hacia atrás y contemplar lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Muy a menudo como cristianos, pensamos que luego de un tiempo de caminar con Dios hemos logrado algo, hemos alcanzado una meta. Sin embargo, es vital que nos demos cuenta que nosotros jamás lograremos algo, sino que es Dios quien obra en nosotros. De nuestra parte, lo que sí es fundamental es que le abramos la puerta al Señor. Bien lo dice en Apocalipsis 3, en el versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vale la pena que aquí hagamos notar algo. Muchas veces hemos escuchado que se nos dice, escúchame, en lugar de óyeme. Resulta que la definición de oír es percibir los sonidos a través del oído, mientras que la definición de escuchar es prestar atención a lo que se oye. La primera es la simple función del sentido, la segunda es atender a lo que el sentido percibe. En 6 diferentes versiones de la Biblia en que se consultó este versículo, en todas dice, si alguno oye mi voz. ¿No es interesante que Jesús, quien le está dando estas revelaciones a Juan, utilice la palabra oír en lugar de escuchar? A la luz del esfuerzo que hemos estado haciendo en esta Cuaresma por acercarnos más al Señor por medio de la meditación de su palabra, nos damos cuenta que escuchar es apartar ese tiempo para Dios, para prestar atención a lo que Él nos dice. Escuchar la llamada del Señor a nuestra puerta es ese preciso momento en que nuestra alma nos comunica su necesidad del alimento divino. Ya la semana pasada mencionábamos que de acuerdo al Catequismo de la Iglesia Católica, en las Sagradas Escrituras la Iglesia encuentra su alimento y su fuerza. Entonces, si nosotros atendemos a ese llamado, abrimos la puerta. Pero la verdadera escucha, el cenaré con él y él conmigo, se da cuando ambos se sientan a la mesa a compartir el banquete de la palabra. Hay algo que sí depende de nosotros, y esto es dejar a Cristo entrar, abrirle la puerta. De ahí en adelante, es Él quien sirve la mesa, es Él quien pone el banquete y es Él quien nos alimenta. Todo depende de nuestro Señor. Si algo ha cambiado en nosotros en lo que va de la Cuaresma, ha sido Él y no nosotros. Y si aún no sucede este cambio, vale la pena que medites si realmente has abierto la puerta para que el Señor entre. Y aquí te proponemos una nueva forma de abrir esa puerta. El método que utilizaremos esta nueva semana se llama Parafraséalo. Es un método de meditación igualmente sencillo. Lo que haremos es tomar un versículo de la Biblia para leer o meditar. Tomamos un minuto para meditar en él y comprender lo que hay en el versículo, y luego lo reformulamos. Lo decimos en nuestras propias palabras. De hecho, eso significa parafrasear, tomar lo que dice la Biblia y decirlo en nuestras propias palabras. Para ayudarnos a entender un poco más este método, esto se parece a cuando hemos tenido una conversación profunda con nuestro responsable pastoral o nuestro líder de grupo de diálogo y nos ha dado una serie de recomendaciones. Para asegurarnos de que hemos entendido las recomendaciones, le decimos lo que hemos entendido y lo ponemos en nuestras propias palabras. Este método, además de ayudarnos a asegurar de que hemos entendido bien, nos ayuda a que la otra parte se dé cuenta de que hemos estado atentos a la conversación. Recordemos que cuando leemos o meditamos la Biblia, estamos permitiendo que Dios nos hable, y en la medida de que nos adentramos en la profundidad del misterio de Cristo, revelado en las Escrituras, nosotros somos capaces de hablarle de regreso a Dios. Por tanto, con este método, lo que hacemos exactamente es decirle a Dios lo que hemos entendido de lo que Él nos dice por medio de su palabra. Como cristianos, no nos debe bastar con poder recitar la Biblia, sino que debemos saber lo que significa, sobre todo lo que significa para cada uno de nosotros de manera personal. Si no podemos poner un verso en nuestras propias palabras, entonces no entendemos bien lo que nos está diciendo. Lo que debemos hacer es leer el o los versículos una y otra vez, hasta que entendamos bien lo que está diciendo y podamos ponerlo en nuestras propias palabras. Después de haber hecho esto, entonces podremos empezar a escudriñar nuestro corazón para entender cómo nos está hablando el Señor. Para ejemplificar este método,
Vamos a utilizar una de las respuestas que decimos en nuestra celebración de apertura del Día del Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Hemos repetido esto innumerables veces, pero nos hemos detenido a pensar qué significa. ¿Nos hemos tomado el tiempo de entender lo que ese versículo dice? Leámoslo una vez más. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En un primer vistazo, lo que yo personalmente entiendo es que la palabra de Dios es una luz que llevo delante mío y que va iluminando mi camino. Si logro entender que esa palabra de Dios es Cristo y que Cristo es la palabra de Dios que resume todas las escrituras, entonces me daré cuenta que existe una luz que puede ayudarme a ver los obstáculos que se van presentando en mi camino para no tropezar con ellos. Además, puede ayudarme a identificar cuando, equivocadamente, estoy tomando otros caminos. Por lo tanto, cuando nosotros dedicamos tiempo para leer, meditar, entender y llevar la palabra de Dios a la acción, estamos encendiendo una lámpara para permanecer fieles al llamado que Dios nos ha hecho a todos, a la santidad. Si digo ese mismo versículo en mis propias palabras, podría decirlo: la palabra de Dios va delante mío y me alumbra en la oscuridad. Tengo que reconocer que el mundo vive en tinieblas. Si yo no me acompaño de la palabra de Dios, voy a caminar en las tinieblas del mundo y la probabilidad de caer o extraviarme es alta. Luego de darme cuenta de esta verdad, entonces puedo orar al Señor, pedirle su gracia, pedirle su compañía, manifestarle mi total dependencia y necesidad de Él. Entonces, el método se resume en lo siguiente. Número 1. Leo el versículo, pasaje o capítulo completo. Número 2. Entiendo el versículo. Número 3. Repito el versículo en mis propias palabras para asegurarme de que lo he entendido. Número 4. Oro al Señor según lo que me ha revelado. No tomemos a la ligera la lectura, meditación y comprensión de la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios advierte que permanecer unidos a Él y obedecer su palabra significa asegurarse el éxito, y entiéndase por éxito alcanzar la vida eterna. Se lo menciona principalmente a Josué, cuando él está tomando el liderazgo del pueblo de Israel luego de la muerte de Moisés. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1, versículo 8. En esta Cuaresma, Dios ha querido encender delante de nosotros una lámpara. Tomémosla, atesorémosla y alumbremos no solo nuestro camino, sino también el de aquellos que aún no han tomado su lámpara. Este es el método que vamos a utilizar desde el domingo 14 hasta el sábado 20 de abril, cuarta semana de Cuaresma. Seguiremos una imagen con preguntas para reflexionar, el enlace para leer o escuchar el Evangelio del día, el enlace para escuchar todos los días de la semana si es necesario, el método de meditación y 2 preguntas de tarea personal. Hermanos, que Dios siga guiándonos en esta Cuaresma, caminando por el desierto de la mano del Maestro.